Bueno, ¿qué es esto de Dios? Y es un tema siempre interesante porque la pregunta que nos hacemos todos en algún momento de la vida, desde que somos niños y somos más o menos pensantes, por supuesto, es ¿cómo es que algo existe en vez de que no exista nada? ¿Cómo es que llegó a existir el universo? Y si uno se pone más sofisticado, empieza a pensar, ¿tiene sentido el concepto de origen cuando se trata del universo en su conjunto o solo tiene sentido cuando se trata de sus elementos internos? Vale decir, una estrella que es un elemento interno tiene un origen, se concentra gas, se comprime por fuerza gravitacional, se inflama, se enciende y después en algún momento muere. Esa estrella se convierte en supernova o se convierte en estrella enana, tiene un ciclo histórico, tiene una vida, un principio y un fin. Pero ese principio y fin que lo vemos en todo lo que nos rodea, partiendo por nuestras propias vidas, se puede aplicar al conjunto dentro del cual están esos elementos. Esa es una manera de preguntárselo. O sea, tal vez podría suceder que el problema del origen no tiene sentido simplemente, conceptualmente, porque es un concepto que no cabe para aplicarlo a la totalidad del ser. Podría ser. Entonces uno podría decir, mire, no hay otra cosa que la existencia. No existe la nada. No hay una nada de la cual salió el ser. La nada, por definición, es nada. No existe y nunca ha existido. No puede existir. Lo más cercano a la nada es decir que un objeto que estaba en un punto ya no está ahí. Eso es lo más cercano a la nada que podemos decir. Pero para el conjunto, no podemos decir que hubo alguna vez una nada que nació un universo y por lo tanto tenemos que entrar a explicar quién lo creó o cómo se creó. Bien podría ser de que simplemente la existencia es eterna. No necesita un creador porque no puede ser sino eso, eterna. Y si uno acepta ese punto, bien podría entonces dejar de lado el tema del origen y dejando de lado el tema del origen, dejando de lado el tema de Dios. O podría decir, es eterno el ser, pero por supuesto hay muchos universos que aparecen y desaparecen. El Big Bang, podría decir un físico, no nace de la nada. ¿Qué podría nacer de la nada? Ni un Big Bang ni ninguna cosa. El Big Bang es simplemente el proceso por el cual un universo anterior que terminó, que se colapsó hacia su origen, parte de nuevo con otra explosión y luego de un proceso de millones y millones y millones de años de expansión, todo vuelve a rejuntarse y vuelve a haber otra explosión, otro Big Bang. Puede ser. Pero naturalmente que para nosotros los seres humanos que funcionamos con categorías nacidas de nuestra experiencia en un ámbito muy pequeño, resulta muy complicado el cambiar nuestros puntos de vista. Pensemos nada más, para no ir al tema divino, en la física. La teoría de la relatividad de Einstein, que es una teoría física, es una teoría científica, no es una teoría metafísica, es difícil de entender. No simplemente porque tenga muchas matemáticas, porque finalmente uno podría entender la relatividad explicada verbalmente, aunque sea con muchas vueltas y revueltas. Lo que sucede es que ahí nosotros tenemos una concepción natural, derivada de nuestra experiencia en el ámbito limitado que es el planeta Tierra, que nos hace pensar que el tiempo es una entidad absoluta, es una cosa. Y que cuando yo digo, por ejemplo, en este mismo momento, mientras yo estoy hablando aquí, simultáneamente, en el polo sur hay un oso que va flotando en un iceberg. Y el concepto de simultáneamente, que lo usamos así en forma natural, fíjense usted todo lo que supone que hay un tiempo común entre ese oso que está en la Antártica y yo que estoy aquí en Santiago. Supone que el tiempo entonces es como el espacio, algo que está ahí y que todos lo compartimos en igualdad de condiciones, de manera tal que yo puedo decir antes, después o simultáneamente. ¿Y por qué es así? ¿Por qué tenemos esa concepción natural de que el tiempo es el mismo para todos en cualquier circunstancia? Por una razón muy sencilla, porque las distancias de las que estamos hablando en el planeta Tierra son muy limitadas y por lo tanto no se manifiestan las diferencias de tiempo. No se manifiestan. Por ejemplo, nosotros decía ayer, vivimos en un mundo visual. El mundo visual está constituido por la luz. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, lo que ocurre en un punto que está a 30.000 kilómetros o a 3.000 kilómetros, a un centésimo de segundo, es para mí simultáneo, porque prácticamente no puedo detectar ese centésimo de segundo en que se demora en llegar mi imagen del
de esa persona que está, si es que me llega su imagen por un telescopio, lo que está haciendo para poder yo decir, mira, simultáneamente a lo que yo estoy haciendo aquí, ese señor está levantando un martillo. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros somos ciegos de nacimiento y funcionamos en un mundo de sonido, la cosa empieza a cambiar, porque el sonido es mucho más lento. Entonces ahí el tema de la simultaneidad empieza a perder sentido. Considerando las distancias inmensas que hay en el universo, el concepto de simultaneidad, el concepto de tiempo como absoluto, por supuesto, no tiene sentido. Y de ahí viene la teoría de la relatividad, que explica el tiempo como en el fondo como una relación de movimientos que van y que se comunican o que pueden saber unos de otros, por así decirlo, no más rápido que la velocidad de la luz. Fíjense ustedes cuando estamos mirando el cielo. Decimos, mira qué linda, o esa estrella está explotando. Porque pongamos que vemos una estrella que se expande y lanza un brillo enorme, y los astrónomos lo dicen, acaba de producirse una explosión, ahí se convirtió esa estrella en una nova. ¿Cómo que acaba? Eso ocurrió a lo mejor hace 1.000.000 de años nuestros. Ahora nos está llegando la información de que explotó, pero eso explotó hace tiempo. ¿Qué hay ahí? Ya no hay una estrella ahí en ese lugar donde estamos viendo la estrella. Esa estrella desapareció. Se convirtió en energía que irradió para todas partes, en una esfera que se va expandiendo de energía. Entonces, claro, cuando hay grandes distancias se relativiza absolutamente el concepto de tiempo. Y por lo tanto también hay que entender que cuando nosotros hablamos de origen, esto tiene que tener una causa, porque todo tiene una causa. Estamos igual que con el problema del tiempo encerrados dentro de las concepciones que son naturales para el tipo de experiencia que tenemos como criaturas que viven en un contexto, en un ámbito muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, todo lo que vemos tiene un origen, salvo el universo en su conjunto. Pero sabemos que hasta las estrellas tienen un origen. Entonces, no podemos sino suponer que el universo como tal, que la creación, que no digamos la creación porque ya supone un creador, que la totalidad, el cosmos, es como cualquier otra cosa, algo que tuvo un origen. Y ven ustedes entonces que el asunto podría resolverse de esa manera. Ahora, por supuesto que uno podría insistir en que no se resuelve de esa manera. El tema, por supuesto, de Dios, para asumirlo y para discutirlo, tenemos que asumir entonces que no esa explicación o esa hipótesis que di antes de que simplemente estamos aplicando un concepto que no corresponde, tenemos que dejarlo de lado, porque entonces no podemos entrar a conversar. Tenemos que suponer que sí, todo tiene un origen, incluyendo el cosmos, y que por lo tanto ahí el tema del creador tiene sentido. Dicho eso, aceptado eso, para poder entrar al tema, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? Bueno, este es un tema que me sobrepasa 1.000.000 de veces, pero puedo recordar algunas cosas que he leído aquí y allá. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos griegos, presocrático, no recuerdo su nombre, decía una observación muy sencilla, decía, si los caballos pensaran y creyeran que el universo o las pastizales o su propia existencia como caballo la creó un dios, verían a su dios como un caballo, le darían la forma de caballo. Nosotros a los dioses le damos una forma humana porque somos humanos. Es una observación bien sencilla y bastante cierta. En nuestra iconografía divina tendemos naturalmente a imaginar Dios no solo como una persona, así como en las pinturas de un señor de barba, un hombre más bien mayor, ¿no es cierto?, como un abuelo buena onda, sino que dejando de lado el tema físico, tendemos a imaginarlo, y de hecho se plantea así en la teología cristiana, como persona. Vale decir, como una entidad que tiene una voluntad, que tiene una inteligencia, que tiene un plan divino, como una persona, solo que una persona infinitamente más poderosa, inteligente, etcétera, que nosotros, pero como persona. Eso es una humanización de Dios. Pero hay otras visiones de Dios o del Creador que son muy impersonales, pero que por lo mismo pierden la atracción que tiene para el creyente en un Dios personal. Si uno examina, por ejemplo, la filosofía de un filósofo del siglo III después de Cristo, de un filósofo que vivió en una de las provincias del Imperio Romano, se llamaba Plotino. Plotino escribió unos libros muy interesantes, yo me los mamé el año pasado con mucho interés, y su concepción de Dios es completamente distinta. Ahí Dios es casi como un poder, ¿cómo les dijera? Es como la nada casi, es como un poder creativo que sencillamente emana
emana creaciones, no es una persona que tiene planes y que como un inspector de colegio vigila la conducta de sus criaturas, sino que es un poder creativo de lo cual emana todo, incluyéndonos a nosotros, y al cual vuelve todo en su momento. Es un flujo y reflujo de creación, con todo lo bueno o malo que tiene que formar parte de esta emanación. Y lo que hace Plotino es analizar los distintos grados de esa emanación. Uno de los grados más bajos es el mundo material. Es como quien dice, ya lo que botó la ola de la emanación divina. Y es una visión, si ustedes quieren, muy fría de la divinidad. Lo mismo encuentra uno en las concepciones orientales, el budismo, por ejemplo. Tampoco hay ahí un Dios personal que tiene un interés de padre e hijo con sus criaturas, que está dispuesto a castigarlas o a perdonarlas o a premiarlas, sino que es también simplemente el principio creativo, llamémoslo así, la fuerza creativa, la fuerza creadora, de lo cual todo emana. Y nada más. Sin que haya ningún plan específico respecto a sus criaturas, porque las criaturas es el mismo Dios, simplemente que se, como que dijéramos, se olvida de sí mismo como Dios y se convierte en criaturas. Y al convertirse en criaturas, deja de ser Dios y al mismo tiempo sigue siendo Dios. Es Dios, pero un Dios refractado en millones, trillones, cuatrillones de criaturas, que como criaturas no son dioses, son creaciones particulares, insignificantes. Y cuando eso refluye, vuelve hacia sí mismo, aparece nuevamente Dios como esta entidad, pero no es una persona. Es este flujo y reflujo. Entonces, tampoco ofrece mayor consuelo, de hecho, en el budismo de verdad, no el budismo popular que con gente rezándole a un Buda y eso. En el budismo, digamos, para los iniciados, llamémoslo así, lo único que se le, no digamos promete, sino que lo único que se le recomienda a los seguidores de esta filosofía es que traten de salirse de este ciclo infinito de creaciones, lo que ellos llaman el samsara. El samsara es simplemente el mundo empírico en el cual estamos todos envueltos, el mundo del deseo, del sufrimiento, el nacimiento, la muerte, otro nacimiento, otra muerte, un círculo infinito. Ellos dicen, hay que salirse de eso porque es puro sufrimiento.